Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy el título se llama Mauricio Catalán. Seguramente este nombre nos suene a la mayoría y bueno, si os digo que fue la persona que hizo el plátano, que lo pegó con una cinta americana a la pared, pues a lo mejor os suena un poquito, pero no os dejéis llevar por ese sensacionalismo de los periódicos ni de algunas personas que les gusta crear anatema. Este plátano fue hecho en Miami y en la feria de Miami que hay anualmente, y no sé cómo se llama, Miami Art o algo así, y después se pagó 125, había dos, se pagó $125.000 por el plátano, y después una persona se comió el plátano, que fue filmada, y entonces fue artista. Primero el plátano se llamaba Artista con hambre y después Artista comiendo el plátano. Bueno, aparte de eso, aparte de esta anécdota que fue como un anatema, este señor, bueno, ya llevaba una trayectoria, había expuesto una muestra retrospectiva en el Guggenheim, Salomon Guggenheim, y tiene desde los años 80, que empezó haciendo muebles no funcionales. Eso me hace su gracia, y decía que estaba tan aterrorizado en su primera exposición que puso un cartel que dijo: ahora vuelvo, porque no quería enfrentarse a lo que la gente opinara, ni a, en fin, la inseguridad le invadía. Pero sin embargo, con el tiempo ha demostrado tener muchísimo sentido del humor, ser un bufón, y casi le llaman el hijo de Marcel Duchamp, porque es un artista conceptual. Y bueno, ahora mismo de lo que quiero hablaros hoy es que ha habido una resolución en un tribunal francés donde ha sido denunciado por lo que se supone es su asistente. Como lo que no estáis acostumbrados, en fin, en escultura, he estado a punto de titularlo negros, pero es que el sema, la significación que tiene la palabra negro en español es una que no necesariamente, como esto también se ve en América, por ejemplo en Estados Unidos, es una palabra ofensiva, ¿no? Negro, es como despreciativa. Aquí no, aquí se utiliza, en el slang, el argot nuestro, se utiliza para decir alguien que está haciendo la obra de alguien, pero que no es quien firma. Y sobre eso, lo mismo que el otro día os hablé de la falsificación y os dije que por favor el mundo no era en blanco y negro. Es muy común que los artistas encarguen, por ejemplo, sus piezas a otros, o bien a gente que trabaja la piedra, artesanos del mármol y tal. No sé por qué se llaman artesanos, son artistas que han alcanzado menos éxito porque han sido menos audaces, pero que son fantásticos en lo suyo. Entonces te hacen un traje a medida, pero ahí hay muchos matices. Mira, hay lo que los americanos llaman asistente, que es una persona que trabaja para ti, que en teoría te hace, por ejemplo, si eres pintor, pues te prepara los lienzos, te prepara determinadas cosas, es como una especie de secretario, ¿no? Pero el hecho real es que la mayoría tiene negros, porque cuando un despacho, digamos, tiene muchísimo tirón, cuando un artista tiene muchísimo tirón, bien, en el caso nuestro ha habido una denuncia por parte del señor que le ha hecho las piezas, que han sido vendidas por varios millones de dólares, que es nuestro Mauricio Catalán, y ha dicho, además Mauricio Catalán dice que él no es falsificador porque no sabe pintar, porque no es buen artista imitando, que no sabe pintar, ni dibujar, ni esculpir, ni nada. Entonces nuestro Mauricio Catalán, la misma, ¿cómo se llama? Iba a decir la inmobiliaria, la misma galería que suele representar al artista, le busca cuando tiene una idea, y tenía una idea de hacer una escultura en cera. Eso dice él. Entonces se hicieron una escultura en cera que se han hecho famosísimas y se han vendido porque es un artista muy cotizado. Durante un tiempo trabaja con la taxinodermia, con unos caballos de carrera que han sido, hay uno de ellos que se llama Tiramisú, en fin, y hace instalaciones, etcétera. Y sus piezas valen bastante caras, ¿no? Pero él no sabe esculpir, y entonces tenía una idea para hacer unas piezas en cera que tiene reproducciones en su despacho. Entonces llamó porque normalmente la escultura, las piezas depende del material, pues tienen que ser sólidas, ¿no? En fin, para que no se disuelvan, o lo que sea, o desaparezca, o alguien le dé un golpe. Conclusión, tenía dos ideas que han sido vendidas muy caras, que es el Papa Juan Pablo II, que le cae un meteorito
y otra que es Hitler, que está arrodillado, y son maravillosas, porque la persona que se lo hizo, pero esta persona, como han sido vendidas carísimas, ha dicho que en realidad que es que la idea fue suya, que es que de principio a fin, y os voy a decir una cosa, esto, los franceses que son tan teatrales, le grandeur, la grandeza, han dicho menos mal que han salvado al arte conceptual, porque en el conceptual, que surge a partir de Marcel Duchamp, como os expliqué hace unos días con el urinario, etcétera, realmente es una época, una sensibilidad, porque está también Saussure con el significado, significante, significado, etcétera. Es una coyuntura, una sensibilidad nueva. Bueno, pues el arte, digamos, hay muchísimos artistas que no saben hacer nada, me refiero, no saben manipular, pero tienen buena idea, y como lo que predomina es la idea, y también es importante el buen acabado, pero la idea es muy, muy, muy importante, pues lo que hacen es encargarle a otros, le encargan piezas, pero, y entonces, claro, si este tribunal, este juicio de este señor que le ha hecho unas piezas que han sido carísimas, que le pagaría lo que fuera, reclamaban que esas piezas eran suyas de principio a fin, bueno, pues montones de artistas conceptuales le hubieran podido reclamar lo mismo en Francia, por lo menos, porque esto sienta jurisprudencia. Entonces, ahora os lo contaré. El tribunal, con su sentencia, ha dicho que la justicia francesa ha dicho que el autor de la obra es el que la concibe y no el que la ejecuta. Y Mauricio Catalán, ya os hablaré ahora, es un artista que empieza en los 80, como he dicho, que nace en Padua, y es como, tiene muchísimo sentido del humor, es un artista muy cotizado y es un artista conceptual, y gracias a Dios, pero no solamente eso, sino que los tribunales han dicho que la parte demandante tiene que pagar 20.000 euros a la galería y una serie de cosas, porque este juicio supone un desprestigio también para ellos. He de decir una cosa, voy a hacer una aclaración. En España las cosas han sido distintas. Por ejemplo, es que no me acuerdo qué pintor es, que también hace escultura pop, que es valenciano, que ha hecho unas vacas y tal. Pues este tenía en teoría, una asistente que era una negra, más bien, no es que fuera negra de piel, sino que hacía las cosas. Entonces, esta chica, que era japonesa, como buena japonesa, muy trabajadora, fue al juez español y le dijo: yo he hecho 400 pinturas de este señor, las he hecho yo, de principio a fin, de cabo a rabo. Y este dijo lo mismo, que no, que la idea era suya y que su asistente hacía lo que él decía. Ella dijo que no, y demostró, en fin, que las había hecho ella. Y entonces, él ahora le tiene que pagar un dinero. Él me parece que está apelando, y estos no sé si van a apelar también, estos de Francia. En el caso de España, los jueces le dieron la razón a la persona que reclamaba, porque aquí es muy normal que haya muchísimos negros, en escritura, en pintura, en todo lo habido por haber, en escultura. Yo tuve, cuando estudiaba, os he dicho que tenía amigos que falsificaban, otros que trabajaban de negro, se tenían que ganar la vida y preferían hacerlo en temas que ellos dominaban, y además de eso les servía para hacer un rodaje, porque realmente estábamos 5 años en un sitio encerrado y nos dejaban bastante libertad. O sea, en determinadas fechas tenías que presentar unos trabajos, un cuaderno de campo y tal, pero nos dejaban cierta libertad, digamos, para nosotros cada uno ir hurgando por ahí. Y el hecho real es que uno se ha dedicado a los ordenadores, otro se ha dedicado al cómic, otro yo qué sé. Y entonces este amigo prefiero no decir su nombre para guardar su privacidad también, porque los estoy usando aquí en mi canal, pues fue muy afortunado, porque una artista de bastante renombre, mujer, lo contrató de asistente, que en realidad era de negro. Entonces él tenía que hacer, le daba unos parámetros de decir tal material y tal material, y él tenía, digamos, que hacer según se le ocurriera las piezas, según se le ocurriera de principio a fin, con esos materiales. Pero él, y entonces cuando estuvo trabajando con esos materiales tiempo, meses y meses y meses, él también llevaba su obra, ¿no? Y entonces hizo obra, y entonces ella, cuando vio la exposición, dijo que lo echó porque dijo que la había copiado, y le dijo a él: no te he copiado, el problema es que yo estoy trabajando como si fueras tú, y mi mente ya trabaja en esos materiales, o sea, pero ya os digo que ingeniar la obra, hacer la obra, todo lo hizo, y claro, al final ya era ella también. Deciros también que, por ejemplo, cuando trabajamos en grupo, teníamos que cambiar de grupo cada X tiempo, porque si no te acostumbras a cómo vibran los demás y te mimetizas con ellos y ellos contigo, y entonces llega un momento que antes de pensar una cosa ya sabemos cuál va a ser el resultado, y lo peor que hay en arte es el determinismo. Bueno, voy a hablaros del Mauricio Catalán,
y que, en fin, y que es algo más que un plátano pegado a la pared, por favor. Y sobre todo este juicio que me resulta tan interesante porque ha generado una grandísima polémica. Bueno, en Francia están, que claro que este juez ha salvado el arte conceptual, porque si no hubieran estado en entredicho otros artistas que, claro, se le han hecho sus negros. En fin, yo en España la resolución que ha habido pues me ha gustado más, lo siento, porque conozco demasiada gente que trabaja para otros de principio a fin, desde la idea, la ejecución y tal, y encima por poco dinero, y con derecho a... En fin, por eso os digo que no fiéis mucho, porque cuando una firma se convierte en marca, como dije ayer, o sea, cuando Picasso ya no es Picasso, la obra, sino un Picasso como un Mercedes o un BMW, pues ya da igual, porque tienes 40 negros que te hacen las cosas y no tienes ni que preocuparte. Bueno, voy a hablar un poquito de Mauricio Catalán. Su fama se dispara con la polémica del plátano, pero él ya tenía mucha obra hecha, ya tenía reconocimiento internacional, no nos equivoquemos, porque encanta esa polémica. A mí es que la gente se queda con el estribillo, de verdad, pero es porque realmente los que tienen que difundir y tienen que promover el arte no cuentan nada más que ese estribillo. Hay que contar también un contexto. Este señor tiene una trayectoria, no es que puso un plátano solamente en la pared, porque él es un bufón, le encanta hacer patochai, es muy gracioso, es muy divertido. Bueno, él genera esa polémica en diciembre de 2019 en el Art Basel Miami, que es una banana pegada a las paredes de la feria con cinta americana, como he dicho, una obra que está valorada en $120.000 americanos y que termina devorada por un performer antes de que acabe la feria, sin dar tiempo a que la fruta se pudra. Otra obra suya, no menos controvertida, son más duraderas, son preciosas. La de Hitler arrodillado, que es en cera, que es la que reclama y el Papa que le cae el meteorito, que es la que reclama son una preciosidad, una pasada, y él tiene 2 copias. Bueno, realmente con este juicio se abre una caja de Pandora, es una caja de trueno que amenazaba con sacudir todo el universo artístico, porque tener en cuenta que él es bastante dominante, el conceptual, desde que surge, y bueno, pues si a este lo hubieran condenado, pues cualquiera que le hace trabajo a cualquier artista, que también lo hay, pues hubiera podido también reclamar parte, digamos, del botín. El escultor francés Daniel Drouet es el que pone la demanda y es el que hace el trabajo. Se supone, ha dicho nuestro Catalán, que bajo sus instrucciones, claro, lo dice delante del juez, las figuras de cera que forman parte esencial de varias de sus obras, que son muy reputadas, y que reclama que se le reconozca el derecho de autor, porque por lo visto las concibió de principio al fin. La tercera cámara del Tribunal, Judicial de París, ha dicho que no, que ha desestimado ayer en una sentencia recurrible la demanda de Drouet, que le pedía 5 millones de euros, porque este hombre es una persona bastante reconocida. El escultor es maravilloso, el Drouet hace unas piezas, de atenderse su reclamo, habría abierto la puerta a la descalificación del arte conceptual, como advierte en una nota de Le Monde, que me hace mucha gracia pues que aprendan a manipular las cosas, no estén en manos de terceros, que les viene muy bien. Y entonces más de 70 galeristas, o sea, es que este problema es que atenta contra los intereses, no nos equivoquemos, porque el hecho real, la realidad es otra totalmente distinta. Directores de museos, comisarios, coleccionistas, si Drouet hubiera ganado, todos los artistas, esto es una cosa que ha dicho nuestro Catalán, todos los artistas serían denunciados y sería el fin del arte conceptual en Francia. No, eso lo dice el galerista de Catalán, que es Emmanuel Perrotin. Es uno de los demandados por el escultor francés, porque es que el que le facilita el escultor para que le haga las piezas que él tiene idea de hacer, que se supone tiene idea, pero se la hizo entera. Fue un negro. Pero ante un tribunal tienes que demostrar, no vale decirle, mire, oiga, le juro que yo, se me cae la botella, le concebí la pieza de cabo a rabo. ¿Cómo lo demuestras? Si no puedes demostrarlo, porque si no, todo cabría, todo sería posible. Bueno, este señor, este escultor que contrata para hacerle las piezas del Papa y de Hitler, hace figuras hiperrealistas de cera y otros materiales.
Bueno, la sentencia es contundente, no solo declara inadmisible las demandas de Druet, sino que le condena a pagar 20.000 euros, que he dicho, como compensación por los gastos de juicio, en fin, las costas judiciales y tal, y que también supone un desprestigio para el artista y para la galería, para la Galería Perrotin, que fue el que le encargó que trabajara. Y que es el Museo de la Moneda también tiene que darle parte de indemnización. No solamente no recibe los 5 euros que pide, sino que le toca pagar, pobrecillo, encima el negro, que unos cardan la lana y otros tienen la fama. Y bueno, el museo realmente le tiene que pagar a la galería y al Museo de la Moneda, que es el que le encarga el 2016 la exposición en la cual está el Papa, que le ha caído un meteorito, que es graciosísimo, y el otro, ¿cuál era? Hitler de rodillas, que es precioso, porque además lo visten, bueno, como se vestía Hitler, es que es clavado. Bueno, una retrospectiva de Cattelan que hace en la Casa de la Moneda y que no incluye el nombre de Ducruet, no, Druet, o sea que podía haberlo puesto también el hombre en la muestra, pero para el defensor de Perrotin, Pierre Olivier Sur, la sentencia tiene una mayor importancia aún. Perrotin es la galería porque genera jurisprudencia, eso ya lo sabemos todos. Es que es una fuente del derecho, porque nosotros tenemos el Código Napoleónico, toda Europa tiene el Código Napoleónico, del Código Civil, menos Inglaterra, que es más pragmático. Pero para ellos, para Inglaterra, solamente hay una fuente, que es la fuente del derecho. Pero nosotros, aunque realmente hay 3 fuentes del derecho, cada vez es más importante la jurisprudencia. O sea, los fallos que se dan en otros juicios similares influyen muchísimo en las conclusiones de los jueces. No se suele ir por otro sitio, casi que le damos la solución antes de empezar. Bueno, entonces pues los conceptuales se ponen muy nerviosos. Este tipo de arte indica a los jueces de la sección especializada en la propiedad intelectual que asume el caso no se limita a las figuras en sí, que son las que elabora Ducruet para Cattelan, sino a la puesta en escena de la obra y la instalación en todo su conjunto individual. Bueno, agregan los jueces, voy a leer lo que dicen los jueces. No se discute que las directivas precisas de puesta en escena de las figuras de cera en una configuración específica. Qué sencillito, hay que pensar que lo que están diciendo en cada palabra, sobre todo lo que se refiere a su posicionamiento en el seno de los espacios de la exposición, con la intención de jugar con las emociones del público, sorpresa, empatía, diversión. Es que este escultor, por ejemplo, está viendo una exposición suya que le hace un agujero, que eso lo había hecho también un escultor español, Muñoz, le hace un agujero y en medio de la exposición hay un agujero en el suelo, entonces sale una escultura que es el autor y entonces está mirando como si fuera un ladrón que se hubiera metido en una exposición. Bueno, que genera sorpresa, empatía, esto lo dice el juez, repulsión, etc. Solo emanan de Cattelan, destaca el fallo. Se ha debido de coger buen abogado. Daniel Druet no es capaz ni busca hacerlo, arrogarse de la menor participación en las decisiones relativas al dispositivo escénico de puesta en situación de dicha efigie, elección del edificio, la dimensión de las salas que acogen. Eso es cierto, Hoy en día es tan importante poner una pieza de cómo distribuye el espacio. Es decisivo a la hora de la puesta en escena, porque realmente son puestas en escena. Y la iluminación, etcétera. Lo está diciendo el juez y en parte lleva razón, pero este era un negro y el pobrecillo, encima le ha tocado poner dinero. Incluso destrucción de una ventana del parqué. Bueno, sí, es que lo que os he dicho, que saca la cabeza, o sobre el contenido del eventual mensaje que se busca transmitir con dicha puesta en escena. Dice el abogado, esto lo dice el juez: hemos ganado en derecho y en fondo. ¡Bah, qué teatrales! Por primera vez los jueces han definido en derecho lo que es el arte conceptual y han sacado las consecuencias de unos intereses creados ahí que casi nada. Consecuencias jurídicas sobre quién es el autor, etc. A su juicio, esta sentencia es determinante porque constituye jurisprudencia para definir el arte conceptual que jamás habría sido jurídicamente definido. Más allá de esta decisión, es todo el arte conceptual el que queda protegido. ¡Bah! ¡Qué teatrales son estos gabachos, de verdad! Valora el profesor de Derecho Pierre Gaultier, que protege el arte conceptual. Pues si lo fundieran tampoco pasaría nada. Bueno, esto lo niega el abogado del político negro, que encima ha pillado palo. Que sin embargo indica que el teléfono que no ha decidido aún con su clientela se apelará. Posiblemente apela. Druet reivindica que fue él el que hizo las piezas de arriba abajo, de abajo arriba. Y me lo creo.
Porque cuando alguien reclama tanto es porque lleva razón, de verdad, que las cosas, no os podéis imaginar en el mundo del arte las tomaduras de pelo, el pobrecillo que se ha hinchado a trabajar, que ha llevado tal, que ha pillado nada y menos. Bueno, dice que el italiano no sabe ni pintar ni esculpir, dice Catalán, el Mauricio Catalán. Soy artista porque no era bueno como falsificador. El italiano es muy gracioso también, ¿eh? El francés, que trabaja con el italiano entre 1999 y 2006, también tiene un poquito de agravio comparativo, todo hay que decirlo. Es la mano que muece la cuna de la obra, o más que eso. Él hace 9 piezas encargadas por Catalán, que las hace él. 2 de ellas son clave en la consolidación de su prestigio, que son la nona hora, la hora nona, como le dicen cuando está Jesús en todo el Calvario y todo esto. ¿A qué hora quedamos? La hora nona, sí, bueno, que muestra referencias bíblicas, que muestra al Papa Juan Pablo II aplastado por un meteorito. Está claro que no le caía bien, porque lo hace en la época que está Juan Pablo II, y es vendida por $3 millones, unos 2,7 millones de euros. Y Him, que representa a Hitler arrodillado y rezando, y que tenía un precio de $17 millones. ¡Buah! Bueno, aunque a saber lo que le pagaría, que debía tener un enfado que para qué. Aunque el pontífice y el tirano genocida, del que el escultor francés guarda aún una réplica en su taller de Saint-Ouen, en la afuera del país, son realizadas por Druet. Es Catalán el que idea las obras y le da al francés las instrucciones. No se lo cree ni él. La precisión de estas instrucciones, que el abogado del francés califica de vagas, es que el otro es un escultor bueno que no ha sabido publicitarse. Es que eso, así, así. Lo que pasa es que este es listo como el hambre, se habrá cogido un abogado carísimo, porque entre otras cosas se necesita mucho dinero para un equipo de abogados para que argumenten a favor. Es una de las claves del proceso, no ha podido demostrarlo. Y el final de los jueces dice: he dado una patada en el hormiguero, dice el pobrecito escultor. Decía Druet en una entrevista en mayo, en referencia a lo que califica el sistema en vigor, y tanto, porque está lleno de negros. Es de los artistas conceptuales que se atribuyen toda la autoría cuando una parte del trabajo se la hacen otros artistas artesanos, como el propio Druet. Los jueces, en cambio, han vuelto a tapar el hormiguero, y el mundo del arte pues suspira aliviado porque hay mucho dinero en juego, mucha facturación en juego. Bueno, ahora os voy a contar un poquitín solo la vida de Mauricio Catalán, que ha nacido en Padua en 1960, que es lo que tendrá ahora 62 años, y es contemporáneo italiano conocido por sus obras, que son todas muy polémicas. Ha pasado mucho a la historia del arte, tiene unas obras con unos caballos con la taxidermia que son muy interesantes, están todos disecados. En el 2012 el Guggenheim, Salomón Guggenheim, le dedica una exposición retrospectiva preciosa. En 1980 inicia su carrera. Él se dedicaba a hacer muebles no funcionales. ¿Cómo serían los muebles? En Forlì, Italia, colaborando con artistas locales. Los escultores son muy de hacer muebles. En 1991, en su primera exposición, presenta Estadio, una mesa larga de futbolitos con 2 líneas de jugadores a los lados, donde los blancos eran la reserva de la Asociación de Fútbol de Cesena y los negros eran los pobreticos sin papeles, trabajadores senegaleses del Véneto. Se hizo famosísimo. Bueno, su trabajo combina la escultura con acciones artísticas, pero a menudo incluye también acciones provocadoras, obras de teatro, textos con comentarios, es cierto, y eslóganes, cosas así, sobre los paneles de las campañas de su obra, y artículos para periódicos. Con Massimiliano Gioni y Ansu Tomni publica la revista Charlie. Colabora a veces también con la revista de arte contemporáneo First Art. Él trabaja entre Milán y Nueva York, vive y trabaja entre esos 2 sitios, porque hoy en Inglaterra y Estados Unidos tiene muchísimo éxito, y entonces lo primero es lo primero. Para quemarse, que está cerca del fuego. Las obras de Catalán se caracterizan por que incluyen muchísimo humor, es gracioso a morir. Lo que pasa es que es más listo que el hambre, lo que ha generado muchas controversias. Eso ha hecho que muchas veces se le considere las escenas artísticas como si fuera un bufón. Su trabajo a menudo se basa en juego de palabras,
obra y lo que hace es subvertir y sustituye animales con personas en cuadros escultóricos, etc. La primera obra que hace Catalán es una pieza fotográfica, no, esa no es la primera obra, pero bueno, que se llama Léxico Familiares y que está sin ropa y entonces pone las manos en el corazón. Es un autorretrato que a 1989 que está, bueno, y desnudo y está tocándose el corazón. Desata también por el uso que hace de la taxidermia en su obra, sobre todo en la década de 1990. Han pasado la historia esos animales con taxidermia, es una preciosidad. Después tiene Novecento, que lo hace en 1997, que es un cuerpo de un antiguo caballo taxidermizado, que era el tiramisú, que se llamaba tiramisú, un caballo de carrera muy famoso. Y entonces cuelga un arnés. Él dice que está hablando todo el rato, dice que no soportaba la escuela, está leyendo artículos suyo en El País, que él dice que siempre le parecía horroroso, que entonces habla del poder, de lo que supone el poder, de cómo nos tienen adiestrados para que seamos obedientes a esos patrones, a esos códigos. Bueno, otra obra que también la diseca, el taxidermia, es son con animales que ya han muerto, la Vivido en 1996, que es una representación de una ardilla que está como se cae encima de una mesa. Todo esto lo he puesto en el blog. Está desplomada encima de una mesa, está graciosísima, una mesa de cocina, que tiene una pistola a sus pies. En 1999 empieza a hacer efigies de cera a tamaño real, varios personajes, incluido el mismo, que se la hace el otro, que está desde el 99 a 2007. Una de las esculturas conocidas es la Oranona, que es de 1999, que es el Papa que le cae un meteorito. Juan Pablo II, graciosísimo, con ropa ceremonial. Está apachurrada por un meteorito. El 2019 presenta otra obra titulada Comediante de la Feria de Art Basel, que es un plátano, como he dicho, que el galerista compra en una tienda de Miami, el cual está sujeto en una cinta adhesiva, cinta americana que llamamos gris, en una pared blanca. Pero la cinta ya la he usado para hacer otras piezas. La pieza tiene 3 versiones, todas vendidas. Durante la feria tienen un valor de $120.000 y la pieza de por sí es polémica, aumenta la notoriedad cuando el artista David Atuma coge y se la come y lo filma. Es grabado por los asistentes de allí, de la feria de Miami. El hecho de comer la obra de Cateman y de Tuma, él le denomina Hungry Artist, que es artista hambriento. Bueno, espero que os haya gustado. Mañana vendré con otro artista. Hasta mañana.